Todo cambió. La sensación del tiempo, del espacio, todo se transformó. Ya no reconocía qué era lo que estaba delante, lo que estaba atrás. Los ruidos era una cosa espantosa, pero además que no sabía dónde estaba sucediendo, qué parte. Además la ciudad se dividió como en dos partes, una que tenía luz y otra que no tenía luz, camiones con muertos en la calle, cadáveres. Y después un espacio cada vez que se me reducía cada vez mayor, uno estaba como hundido, desaparecido en uno mismo. Era como si ya no había ninguna realidad que pudiera tener confianza de que esa realidad expresaba algo. No había referencia. Y las cosas que uno estaba viendo, algunas las había estudiado físicamente o en papeles, las pinturas o los lápices de colores o las tijeras. Todos esos eran instrumentos imprescindibles y que tenían una existencia más allá de uno mismo. Y además tuvimos que mudarnos y entonces el espacio era totalmente reducido. Si te levantabas siempre tropezabas con algo porque era tan reducido que no tenías ninguna referencia de cómo estar en un espacio donde podías estirar los pies, las piernas, las manos, nada, todo estaba encima y todo envejecía en un tiempo veloz. Lo que hoy estaba al día siguiente ya no existía. Yo nunca viví una experiencia de ese tipo, donde la naturaleza, los objetos eran tan vivos que uno estaba como rechazado, empujado hacia afuera, botado. Y los instrumentos para referirse a eso cada vez eran más limitados. Hasta que tomamos una decisión. Pero Diana había tomado su propia decisión y ella quedó atrapada dentro del ascensor y yo quedé fuera. Nos gritábamos, pero no nos oíamos. Llamamos a los bomberos, vinieron, tumbaron la puerta, por eso es que nadie quería informarles. Tumbaron parte de la puerta. Diana y Jimena salieron del ascensor. Corrimos hacia abajo. Teníamos una poca ropa. Prácticamente no teníamos nada. Y nos fuimos más arriba. Bueno, hoy ya no estamos aquí. Estamos arriba. La ciudad se ve la luz, las luces. La mitad de las luces de la ciudad estaban apagadas. Todo estaba fijo, no se movía. Las llamadas a los amigos eran pequeñas. Pero todo esto tenía un gusto al comienzo, al origen, pero el tiempo avanzaba, las cosas fueron reconstruyéndose, ya no había los límites del principio, ni los controles, ya empezaba una vida, y una vida diferente, una vida que no tenías tiempo de hacer juicio, criticar o ponerte a llorar, ¿no? Ahí estaba, todo eso estaba ahí y nosotros estábamos también ahí y estábamos contentos de poder seguir, de ver más allá. Miramos desde el universo, estamos vivos y bajamos del piso 10, bajamos corriendo con pocas cosas y así ya se había hecho de noche y a las 10 de la noche caminamos por Nueva York hacia un apartamentico pequeñito que nos permitía trabajar
cortar, desaparecer cosas con una pequeña tijera. La tijera se convirtió en el instrumento para entender, el instrumento que nos permitía construir un lenguaje. En el año 2016, en la Galería Freites, presentamos una exposición que reunía los segundos 30 años de la trayectoria de Jacobo Borges. Los primeros 30 años habían sido presentados en 1986 en el Museo Sofía Inver. Esto quiere decir que entre 2016 y 2026 nos permitiría pensar que estamos hablando de 10 años de su producción. Pero en realidad es un proceso mucho más complejo, porque en esta muestra se condensan los problemas que siempre ha trabajado este artista tan genial, aunque el punto de inflexión es el año 2020, cuando comenzó a desarrollar su diario en tiempo de pandemia. Los invitamos a realizar un recorrido por la exposición y para ello vamos a comenzar en la planta baja con la sala oeste, donde presentamos una especie de laboratorio experimental de ideas de Jacobo. En el año 2020, la pandemia tomó a Jacobo Borges en una situación muy singular. En Nueva York, en un apartamento muy pequeño y con muy pocas herramientas de trabajo, donde solo disponía reproducciones de sus propios trabajos, unas tijeras y un iPad. Ese era su material. Mientras cortaba unos papeles para desecharlos, se percató de que al caer se producían transformaciones. De allí surgieron los diarios, cerca de 300 obras efímeras fotografiadas en su tablet que se destruían y con los mismos materiales de recorte se convertían en otras nuevas. Su mesa de trabajo en ese laboratorio experimental de ideas era justamente tijeras y pequeños recortes. Esta serie del diario en tiempo de pandemia es el principio, el hilo conductor inicial e iniciático que fue desplegando sus sentidos hacia pinturas de gran formato que recogen la misma significación. Así, vemos cómo la producción de Jacobo siempre regresa a sus propias fuentes y se transforma. Es un mismo espacio que se configura y se reconfigura. Un mismo tiempo que siempre cambia y siempre permanece. Esta sala experimental, esta especie de laboratorio de ideas, es, como les decía, el origen de la exposición. Y por eso es tan importante recorrer, reflexionar sobre los textos y las ideas de Jacobo en ese momento, analizar y reflexionar sobre los videos e ir al encuentro con otro aspecto muy significativo de su trabajo, que es la instalación que recibe al espectador a la entrada de la sala oeste. Esta es una obra que conjuga elementos de lo que veremos en la sala siguiente con las figuras, pero también rodeado de unas fotografías que manifiestan el talante de Jacobo como fotógrafo. Lejos de ser un recurso complementario, estos retratos definen el ojo de Jacobo como un ojo constructor de imágenes. La fotografía ha sido una constante en su obra. Ha producido miles de imágenes que revelan su mirada única. Pero en este caso, esa mirada fotográfica, pero también pictórica, escultórica, nos revela un rostro en movimiento, un rostro deformado, que es la misma manera con la que Jacobo trabaja sus pinturas o trabaja también sus figuras. De aquí pasamos, esta obra nos permite el enlace con la sala planta baja. Las figuras cobran su propio esplendor, pero también
nos revela cómo es o cuál es el resultado fundamental de en la sala oeste, que es ese gran laboratorio de ideas, ese laboratorio experimental, que tiene como resultado un universo de fragmentos en movimiento, fragmentos que se transforman permanentemente y a cada cambio generan obras nuevas, líneas, figuras, aves, tensiones entre los puntos. Esta serie del Diario en Tiempo de Pandemia tiene una solución formal seminal que está al origen y luego veremos cómo se va desarrollando a lo largo de toda la exposición. Es importante el mundo intelectual y las ideas que rodeaban a Jacobo en ese momento, en ese pequeño apartamento donde comenzó la exposición. Por ello presentamos también algunos textos y frases de Jacobo que nos estimulan a comprender cuál era el contexto. Los días caen, se desploman, se quiebran, se parten, se hunden, se descuelgan por las roturas del tiempo y nos aplastan. Ese era el espacio emocional, afectivo, pero también creativo, que fue detonante en este primer laboratorio experimental de ideas. La instalación con las fotografías y la figura central nos lleva a la sala, a la planta baja, donde nos encontramos con ese universo de figuras que son los viajantes. La realización de figuras escultóricas con una inmensa fuerza expresiva, ha sido constante en la producción de Jacobo Borges. Entre sus más destacados logros se encuentra la instalación Se vino abajo el cielo, en 1996, que fue presentada en la Residence Gallery de Salzburgo, en Austria, y en el Museo Jacobo Borges de Caracas. Esta instalación sacudió al público como metáfora del diluvio universal. En sus escenografías para teatro, también Jacobo había trabajado la inmensa fuerza expresiva de la figura. Se destacaba la capacidad de expresión en obras de teatro como Los Ángeles Terribles de Romain Chalbaud, Lo que dejó la tempestad o El Calígula de Albert Camus. Podríamos considerar que este trabajo escenográfico, pero sobre todo un trabajo en el espacio, es un importante antecedente para entender cómo estas figuras adquieren tanta y tan contundente fuerza. Los viajantes retuercen nuestras almas por su avasallante enfrentamiento a la realidad, la represión y la violencia del mundo actual. El color negro resalta esa capacidad de conmover y empujarnos a insondables abismos en tanto espectadores. Es una especie de inmersión en los sentimientos y en la condición humana contemporánea. Es la sociedad que oprime y desata sensaciones encontradas entre la belleza expresiva que solo Jacobo sabe otorgar, junto al sentimiento de lo terrible que nos acosa en todos los registros del dolor, la tortura, la guerra. En la planta baja, también dando contexto a los viajantes, hemos seleccionado algunas pinturas de años anteriores que nos permiten hilar la relación entre esta producción de 2025-2026 con su mundo espiritual que había sabido reflejar en las obras de Se vino abajo el cielo, El bosque y Los nadadores. Podríamos establecer interesantísimos puntos de referencia. Por ejemplo, entre las figuras de los viajantes y la obra de Los nadadores que encontramos en la pared a mano derecha.
Esas pequeñas figuras retorcidas bajo el agua de los nadadores tienen su inmediata correspondencia en las mismas figuras tortuosas, acuáticas de los viajantes. En la sala 1 tenemos 2 series de las que componen la muestra y podría establecer el hilo del fragmento, el hilo conductor entre aquellos pequeños fragmentos sobre una mesa con unas tijeras y cómo se fueron creciendo y expandiendo hasta pinturas de gran formato. Ellas derivan de la investigación visual que Jacobo sostenía durante la creación del diario en tiempo de pandemia. En un momento determinado, los fragmentos volaron de la mesa y, vistos desde arriba, formaban bandadas de aves, el fluir de un infinito río, constelaciones en movimiento, extrañas galaxias con ritmos inesperados. Aquí podemos enfocarnos en lo que representa la creación de un artista inmenso como Jacobo, que viendo los pequeños fragmentos de papel regados en el suelo, inmediatamente supo cuál sería su posterior destino en estas interesantísimas obras que expanden la sensibilidad en corrientes vertiginosas. Es muy importante cómo el fragmento, también utilizado entre las primeras obras, una obra como La pesca de los años 50-60, tiene una relación entre fragmentos, pero posteriormente lo vemos en las diferentes etapas de Jacobo, vemos cómo los pequeños fragmentos contienen una totalidad y la totalidad también contiene el curso de los fragmentos. Esto es muy importante porque esto quiere decir que en Jacobo Borges el hilo nunca se corta, el hilo siempre sigue su curso, ha mantenido una coherencia imperial en todo su trabajo. En la misma sala 1, donde hemos presentado las pinturas más recientes, tenemos una segunda serie que es Las aguas. Y bueno, el tema del agua desempeña una función esencial, activadora de metáforas, espacios, recuerdos de vida y de obra en Jacobo Borges. El agua siempre ha estado presente en su trayectoria. La pesca, los nadadores, la ventana frente al mar. El agua es un elemento que ordena y desordena la capacidad expresiva de las obras. En sus perspectivas simbólicas, el agua encarna el nacimiento y la muerte, el fluir, el recorrido. Es un símbolo de origen y final de la creación. Y en Jacobo, el origen y final de la creación siempre están unidos. El agua es un elemento vital que en su versión diluviana arrastra consigo la vida y la transformación. La imagen se asocia a experiencias que le han marcado en su existencia, por ejemplo, los caudales producidos por las aguas de la lluvia en su casa de infancia, las inundaciones, los recuerdos torrenciales de la vida en Nueva York o Berlín, e incluso la cercanía a la muerte por inversión. Y por eso les digo que estamos recorriendo, que no son 10 años, sino que podemos trazar puntos con el origen, puntos con los temas que le han acosado y ha desarrollado en el curso de 70 años de producción y lo que está desarrollando actualmente. La serie Aguas, en esta exposición, se compone de 9 obras que exploran el uso de materiales superpuestos, capas, texturas y variaciones de color. Es una técnica exquisita, impecable, que tiene relieves, que desborda el plano. El agua sale de la tela. Por eso insistimos en que la obra de Jacobo no se somete a ningún tipo de clasificación o ni siquiera de definición. Entre este último capítulo
de la exposición, la serie Aguas, podemos trazar inmediatamente la relación o devolver el hilo al punto de partida, el origen, la semilla de esta exposición, que son los pequeños fragmentos. Allí, sobre una mesa, con unas tijeras, pequeños fragmentos de papel, en la serie de las aguas, están trabajados de una forma vertiginosa, poderosa, pero tiene el mismo principio del pequeño fragmento recortado que ha ido creciendo, desarrollándose, convertido en un inmenso fluir de las aguas. Es el inicio y el final de la exposición, pero también el río cruzado, de hilos cruzados, que recorren toda la obra de Jacobo Borges y que les invitamos a recorrer.